eso tiene su circunstancia y eso tiene su reflexión. Porque eso significa que hemos sido liberados, básicamente, de nosotros mismos. Y por eso nuestra voluntad es el referente para decir, oye, pues negarnos a nosotros mismos, que dice Cristo que corresponde a los suyos, eso tiene que ver con que nuestra voluntad no sea la que prime, pero nuestra voluntad siempre prima. De nuestra naturaleza, nuestra voluntad es lo primero. Eso pasa siempre, ¿eh? Ese querer, ese impulso es de nacimiento. Por lo tanto, para que nuestra voluntad sea negada, es necesario que alguien más poderoso que nosotros nos libere de ella. Esto puede parecer paradójico y chocante, ¿no? Pero es la realidad. Y luego, una vez liberados de nuestra voluntad, somos transformados. Y entonces se produce un querer diferente, que ya no es conforme a nuestra voluntad. De tal manera que en nuestra nueva situación tenemos todo renovado, también la voluntad, pero ya es una voluntad que no nace del impulso del pecado y que no mira hacia sí propio, sino que es una voluntad de adoración, es una voluntad de vernos en el otro, es una voluntad de servicio. Y esa es la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, hemos sido librados de nuestra voluntad. El texto que antes leyó Marcos es un texto que vino al caso el pasado jueves. El jueves, cuando estábamos allí comentando cosas precisamente de la superstición. Porque el capítulo que tocaba en este grupito que se ha formado de lectura de la institución de Calvino, pues había un capítulo en el que él habla de la superstición y en el siguiente habla de la religión. Y es un contraste, evidentemente. La religión verdadera, la religión de los renovados, es una especie de contención, donde nuestras ilusiones o fantasías sean sostenidas, no salirse del cauce, vaya. Mientras que la superstición, incluso la palabra significa eso, ¿no? Es desbordar el sentido, es que algo que está en un cauce se desborda. Y por eso hay tantísimas supersticiones de todo tipo. La Iglesia Católica, fíjate, con reliquias, con circunstancias, con santos, con santuarios, con bulas, con años santos, en fin, por todas partes, ¿no? Pero en el mundo evangélico también hay multitud de supersticiones y hay muchas supersticiones, y esto es lo que aquí también apuntamos, sobre la propia palabra, sobre el propio texto. Que nadie se asuste, porque, claro, la Iglesia de Roma, cuando tiene esa multitud de supersticiones, no dice que sean supersticiones contra la palabra de Dios, sino fruto de ella. ¿Cómo se lo hacen? ¿Cómo se lo arreglan? Se lo arreglan, ¿eh? Y este es el dato que tenemos también delante de nosotros. Hay muchas supersticiones sobre la ley de Dios. Y la ley de Dios, por lo tanto, si no la atiendes bien, se convierte, que lo dice la Escritura, en un elemento de juicio, en un elemento de opresión. La ley, que es santa, justa y buena, en un contexto inadecuado se convierte en cadenas. Y de ahí nos ha librado el Señor. Pero esas cadenas que la ley producen solo la pueden producir, o se puede producir, cuando hay una naturaleza, cuando hay un querer determinado, cuando hay una situación carnal. Y por causa de esa situación carnal, la ley es juicio y muerte. Pero cuando ya Dios nos ha librado, que lo dice Pablo, la carta a los Romanos, de la carne, ya no vivimos según el modelo de la carne, sino del Espíritu, entonces la naturaleza de la ley, su justicia, su santidad, se relaciona con nosotros no para condenación, sino para vida, para alegría, para canto, para gozo. Y por ahí vamos. Eso es lo que vamos a considerar hoy, si Dios quiere. ¿Qué leemos? Pues aparte de ese texto de Isaías,
58, que es un texto, muchos hay así, del Antiguo Testamento de los profetas, que no quiere decirse que todo el libro no sea fundamental, es palabra de Dios y útil. Pero hay a veces, esto es evidente, algunos capítulos, algunas partes que tienen para nosotros ya desde el Nuevo Testamento una riqueza especial. Tanto Ezequiel, Jeremías, en las propias Lamentaciones o Isaías, pues tienen esa circunstancia, que hay algunos capítulos o algunas partes que son especialmente recordadas porque allí el aspecto profético se relaciona de manera particular con la obra de Cristo. Y este capítulo 58, donde se dice, a ver, los de la ley, los que presumís, a ver, los que cantáis ese gozo de que el Señor, su voluntad. Y el profeta le dice, no, porque buscáis eso, pero en realidad estáis buscando vuestra propia voluntad. Lo que pasa que os da vergüenza, os da un poquillo de corte ponerla delante y decís, no, esa es la voluntad de Dios. La Iglesia Católica para eso es, la maestra. No, esto no es nuestro, es de Dios. Y te mandan una cruzada, por ejemplo. Los sinvergüenzas, ¿no? Eso ha sido así, vale. Pero en el mundo evangélico también. Esto es de Dios. Esta conducta que yo propongo es de Dios. Isaías te diría, no te pases. No es de Dios. Tú no estás orando para servir a Dios. Tú estás orando como un mecanismo de contiendas, de peleas entre vosotros, para hacer vuestra propia voluntad, para oprimir, para quitar la libertad, para dominar, para señorear, no con el señorío de Cristo, sino con el vuestro. Así que no os paséis. Y en el día de reposo, el día de reposo, el domingo como día de reposo, mira que eso ha traído desastres a la cristiandad. Hombre, nosotros el domingo pues estamos aquí, nos reunimos, pero esto no es el sábado judío, con las ritualidades del sábado judío. Pero alguna gente te lo han puesto así, bueno, menudo son, el domingo es el sábado judío. Y Isaías vendría a decirle, no, que no es el sábado de Dios, que esa no es la voluntad de Dios, que no os estáis alegrando en Dios, os estáis alegrando en vuestras propias obras. Y eso es lo que mostráis y es lo que tenéis en vuestro horizonte. Estáis haciendo vuestra voluntad, cuando el día de reposo es un signo de que no tienes que hacer tu voluntad, sino someterte a los designios y a la voluntad de Dios. El día de reposo es el modelo, la metáfora incluso, de que no es lo tuyo lo que debes buscar, sino lo de Dios. Y ahora tú has transformado el día de reposo como un domingo en el cual se hacen las cosas tuyas y adquieres tu gusto, y adquieres tu gloria, y adquieres tus propósitos. Pues Isaías les dice, no, vosotros sois unos farsantes, vosotros sois unos desviados. Y por ahí vamos, fijaos que es importante la cuestión de reflexionar. Se puede mirar desde mucha perspectiva, también es cierto, pero reflexionar sobre que el cristiano ahora, los redimidos, y advierto, como siempre, los redimidos de parte del Señor, que no dependen de la edad que tengan, que esta transformación de la voluntad puede darse en un niño o en un viejito que el Señor lo recoja en su gracia cuando ya tiene una edad determinada. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho de una vez, todo se ha hecho en un plan antes de la creación del mundo. O sea que antes de la creación del mundo, en Jesús, Dios, está la realidad de su pueblo, con lo cual se rescata de la muerte y del juicio la creación que se hará. Porque si esto no es así, nos hemos perdido, Y al final tendremos la voluntad nuestra o las cosas que uno quiera, la humanidad tendrá lo que quiera, pero Dios se convertirá en un simple siervo. O Él es el inicio de todo,
también de nuestra salvación. Y en Él, antes de la creación, que te lo dice la Biblia, vaya, antes de la fundación del mundo, hemos sido regenerados, adecuados en Él, en el Hijo. Y eso hace que ahora no podamos poner ninguna traba, ni siquiera temporal. Oye, ¿eso cómo lo hizo Él? Como Él quiso. Nosotros no lo sabemos, pero lo recibimos luego en el tiempo. ¿Y cómo lo recibimos? Pues cada uno en sus circunstancias. Fíjate, Pablo, eso lo recibe al cabo de un tiempo de pensar él que era un creyente fidelísimo. Y cuando estaba persiguiendo, en base a su concepción de la fe, a los que él pensaba que estaban en contra de Dios. Pues ahí se encuentra Pablo, pero ese Pablo ya estaba desde el principio en Cristo. Pero es igual, un niño recién nacido, ¿quién le impide? ¿De dónde sacamos la conclusión que ese niño recién nacido, en la voluntad de Dios, no puede estar en Cristo antes de la creación del mundo? Que debe tener una capacidad determinada. Cuidado que nos perdemos. O una persona que tenga un problema psíquico, un problema físico, la vejez, lo que queramos. Dios no tiene impedimentos. Su voluntad, de su voluntad, Él nos hizo renacer. Por lo tanto, esto es básico, pero todos estaremos de acuerdo en que será básico, Emilio, pero no es muy común. Porque esto parece que le quita la gloria a la gente, parece que le quita el ánimo. ¿Que nos quita el ánimo esto? ¿Que nos da el ánimo? Si hasta medio en broma alguien dijo el jueves, usando ese texto de Isaías que se ha leído, que fortalecerás tus huesos. Y alguien dijo, oye, pues esto se lo tenemos que regalar a Francisco en un marco. Este texto es para Francisco. O cualquiera que esté malo de los huesos, ¿eh? Tampoco vamos a poner a Francisco ahí solo. Pero esto es así, ¿eh? Fíjate. O sea, ¿cómo va a ser esto algo que nos dañe? De ninguna manera. Todo lo contrario. Y es verdad esto, ¿eh? Ahí está, esas promesas. A ver, si esto es una gloria, hombre. Entonces invocarás y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y tal. Yahvé te pastoreará. Esto será una verdadera iglesia, esto será una verdadera sociedad, esto será un verdadero Estado, en un sentido. Aquí está la esfera de la iglesia y de la esfera del poder también político. Entonces, verás estas cosas. El Señor te pastoreará siempre. Pero el niño de 1 año no lo pastorea porque no puede. Hijo, es que se necesita que la oveja tenga una edad para que el pastor la pastoree. Es que el pastor no pastorea a la recién parida y a lo que ha parido. No me seáis insensatos. Es que es increíble el argumento, ¿eh? Al pastor no puede pastorear porque se tiene que dejar pastorear la oveja y tiene que de su decisión. Sí, entonces apañada está la oveja. Tú tienes que pastorear a la oveja, se te pierde, pero sobre todo al corderillo. El corderillo recién nacido es que se te desperdicia todo. Pues aquí estamos, Yahvé te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. ¿Cómo va a saciar mi alma en las sequías? Si yo no lo decido, si mi voluntad no está ahí como un medio insuperable por Dios para que me dé agua en la sequía. A ver, hijito, tu voluntad. Y dará vigor a tus huesos. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Serás como una fuente de agua viva. De inmediato, todos recordamos el texto del Evangelio de Juan. El Espíritu que será en vosotros
como fuente de agua viva que brota. Pues eso es. Y para que esto se produzca, ¿qué es lo que se ha producido? Pues que hemos sido quitados de nosotros mismos. Porque lo nuestro es oprimir, lo nuestro es hacer una religión externa para oprimir al obrero, para hacernos con las propiedades del otro, para dominar. Porque por el pecado, la voluntad, como parte de nuestra naturaleza, quedó sometida a esa rebelión. Y no hay en nosotros más que rebelión, luego manifestada de muchas maneras. También hay que decirlo. Hay rebeliones que se manifiestan con idolatrías religiosas, hay rebeliones que se manifiestan con dictaduras políticas, hay de todo. Ateos malvados y religiosos malvados. Pero si no hemos sido sacados de nuestra realidad, estaríamos en un sitio o en otro, pero al final sin Dios. Y nosotros pensando que con nuestra voluntad dominamos a Dios. ¿No piensan eso mucha gente, tú? Cuando hacen cultos de oración múltiples, ¿no piensan que con eso están dominando? Cuando te establecen una conducta determinada, que haciendo esto, esto y esto, tendrás esto, esto y esto, ¿no pretenden dominar? Insensatos. Estáis dominados por el pecado y por una voluntad corrompida. Y no podéis salir de ella, porque nadie puede ser liberado de sí mismo desde sí mismo. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, de la Escritura, y fue la enseñanza específica también de la Reforma en sus inicios. ¿Por qué digo yo muchas veces siempre en sus inicios? Porque es verdad que tú estás ahí en el primer momento de Lutero, luego ya con Calvino de manera particular, pero luego hay un desarrollo en el cual se estropean muchas cosas. Y esto es así. Por lo tanto, por eso pongo siempre la muletilla de la Reforma en sus inicios. Porque yo en la Reforma al final del siglo XVII, cuidado que donde esté a lo mejor no me tomo un café en ese sitio. Depende. Cuidado con las reformas posteriores, porque la cosa se complicó muchísimo. Bueno, y el principio fundamental de todo esto es algo que aparece en el texto, creo que aparece subrayado, más o menos, con estas palabras o con otras, en el texto que se ha puesto en la web de la Iglesia como presentación del Catecismo de Calvino. Esto es esencial. El Catecismo de Calvino, que bueno, que es el documento, que eso es importante, oye, que se estudie, que los chavales conozcan, que los muchachos, y hoy diríamos y las muchachas, conozcan. Pero, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca la Sagrada Escritura? Esto es sutil. No se busca hacer con esos documentos a un pueblo obediente. Que eso puede parecer incluso una cosa que no convendría mucho. A ver, pero pensemos un poco. Oye, yo hago mis gestiones, yo predico, yo tengo la iglesia, yo hago un catecismo, yo hago muchos elementos, yo hago muchos cultos, muchas conferencias, yo hago muchos eventos, como se dice a veces, aunque ahora parece que eso se ha ido perdiendo, eventos, ¿no? Un evento, ¿no? Bueno, pues eventa tú como quieras por ahí, pero el caso es que todo eso se hace con una finalidad que al final, si tú la miras bien, es que la gente siga una forma, que la gente obedezca. Y para eso la Iglesia Católica, inigualable. Te ponen en la procesión el tambor y tú vas dando los pasos. El propio paso va al ritmo que lo llevan. No puede escaparse, evidentemente, ¿no? Y esa es una realidad. ¿Qué se busca? Que el pueblo obedezca. ¿Cuál es la política del corazón humano? Que obedezca, es decir, que me obedezcan, que hagan lo que yo dispongo. Ese es el modelo de la política, ¿eh? Y para eso están los métodos que hoy día con las redes
son tremendos, porque al final te enredan para que sigas un camino, pensando que estás siguiendo un camino por tu propia decisión. Y te han puesto, pues sí, un camino muy bonito, pero que solo tienes un lugar para salir, o vas en contra de corriente. Bueno, pues frente a eso, la Reforma en sus inicios, el Nuevo Testamento, ahora miramos esa libertad de nuestra voluntad, el haber sido liberados de la nuestra y colocados en la nueva creación, lo que busca es, y esta es la gran diferencia, que el pueblo, que los muchachos y las muchachas sean libres. Esto es ya el contraste total. ¿Qué buscas con tu acción en la Iglesia? Que obedezcan. ¿Qué debes buscar, diría Calvino? Que sean libres. Dos mundos distintos, pero en los cuales se usan cosas parecidas. Se usa la ley, se usa la escritura, se usa el pastorado, se usa la autoridad de Dios, se usa lo que se quiera. Pero ¿qué buscas? ¿Que te sigan? ¿Que te obedezcan? ¿O que sean libres? Pues que sean libres. Y he ahí la clave, porque de esa manera podrán servir. Porque si te obedecen, si te siguen, solo te sirven a ti, porque son siervos del que domina. Y de ahí nos ha librado nuestro Dios, para ahora servirle, que ya la metáfora está en el propio pueblo de Israel, que vaya pueblo, que nunca le sirvió, solo le sirvió para demostrar que no hay pueblo que le pueda servir. Pero la metáfora era: deja salir a mi pueblo libre para que me sirva. Que luego el pueblo lo que quería es servirse de Dios para sus propios intereses, ¿no? Como todos sabemos. Bueno, pero esa es la idea. Y, por ejemplo, en la carta a los Romanos podemos mirar algunos versículos donde esto queda explícito, pero en otros lugares también, porque la idea es esta, fijaos, que nosotros, ahora como redimidos, hemos sido sacados de nuestra propia, que lo dijimos también aquí en un domingo, de nuestra propia condición infructífera. No podemos producir frutos de nosotros mismos, excepto frutos de muerte, que para eso no hace falta hablar. Para producir los frutos de la verdad, del gozo, de la comunión, tenemos que ser sacados. Y hemos sido sacados de nuestra condición infructífera y hemos sido colocados en la vid, en el árbol, donde es Cristo quien da frutos y nosotros en Él. Y en esto, como también es verdad, lo anuncia Calvino de muchas maneras, lo menciono porque es así. Continuamente él advierte, en la Escritura, cuidado, porque con mucha frecuencia esos frutos que Dios obra en nosotros aparecen como nuestros, pero no son frutos de nuestra carne, porque eso serían imposible que pasaran a ser frutos que Dios los vea santos. Son frutos de Él, de su Espíritu en nosotros. Pero es que así ha sido establecido el orden de la creación y de la comunión con Dios. Él, esos frutos de su Hijo, en su Hijo, los coloca como nuestros, como de su cuerpo. Tengamos esto siempre en cuenta, porque hay muchas partes de las Escrituras que hablan de nuestros frutos, de nuestras obras, etcétera. Cuidado. Y por eso yo creo que Calvino continuamente advierte sobre ese peligro. Sí, están a tu nombre, han sido producidas en ti y por ti, porque eso es evidente. Oye, cuando un siervo del Señor, una sierva del Señor actúa, pues actúa ella, es decir, está ahí. Y la fidelidad es de ella, no es de un pajarito que venía volando. Mantenerse firmes en la fe, eso es de los creyentes.
no es de una cosa etérea. Pero eso es de Dios, aunque en muchos lugares, claro, queda dispuesto en nuestro nombre, en nuestra, digamos, en nuestra nómina. Está ahí en la parte del folio que arriba pone el nombre de cada uno. Y también de los niños. Oye, que esos niños que no fructifican, cuidado, cuidado, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te imaginas ahora estos que hablan de que los niños no pueden, que ahora el Señor abra los libros y diga, ven aquí, sinvergonzón, mira este pequeñajo, 2 años tenía, aquí está su nombre. Pues fíjate todo lo que tiene, porque se lo he dado yo, porque de lo mío puedo hacer lo que quiera. Y este que solo ha vivido dos horitas, le doy el sueldo como al que ha vivido 200 años. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque quiero. ¿Y tú tienes envidia de mí porque yo soy bueno? Porque al final de cuentas es esto, ¿eh? Todas las discusiones contra el poder de Dios, al final es que ese Dios va a hacer lo que Él quiera, va a ser el Dios estando yo aquí, estando el que se ha endiosado desde el principio, que ya lo dice la Escritura. El diablo le dijo, seréis como Dios, y quisieron ser como Dios a su estilo, y no quisieron lo que Dios les había dado. Pues todo eso está ahí establecido, y eso es lo que hemos de ver. Y, por ejemplo, leo textos muy conocidos en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, al final, pero podríamos leer en el capítulo 12, en el capítulo 7, en la Carta a los Efesios, en Colosenses, es que podemos leer donde queramos, en Isaías 58, y tendríamos esto, en el capítulo 6, desde el versículo 15, leo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero fijaos, siervos de la obediencia, una obediencia establecida por Dios, hecha por Dios, la obediencia de Cristo, por la cual somos santificados. En esa buena voluntad y en esa obediencia somos santificados, es decir, somos colocados. De tal manera que ahora ya no tenemos nuestra situación, que nos condenaría siempre, sino la de Cristo. Pero eso es ser siervos de Cristo. Ahora, si tú no estás sometida o no tienes tu voluntad sometida a Él, la tienes al pecado. Cuidado con los que dicen el libre albedrío y no sé qué cosa. Mira, hijo, tú tienes el libre albedrío, pues ven para acá que te voy a albedriar. El pecado, dice la Escritura, que es quien te domina. Tú actúas, eso es evidente. La inercia de tu vida te hace pensar que tienes libertad y dominio. Pero realmente si te viniera la luz, verías que eso no era libertad, que eso era esclavitud, porque tú estabas sometido a los principios del pecado que hay en ti, que mora en ti. Fíjate tú, Pablo, que es un ejemplo total para esto. Yo pensaba que estaba cumpliendo la ley. A ver quién me decía a mí que no, pero si es que yo era intachable. Hasta que descubrí, hasta que vi, hasta que escuché la verdad de la ley, hasta que desde fuera de mí me vi por la luz de otro. Y entonces descubro algo asombroso. Mira que yo le había tocado siempre la ley. Pues no me había dado cuenta que dice, no codiciarás. Y que eso tiene que ver con el corazón. Que eso no son obras, que eso no es medible. No codiciarás. Entonces la ley me mató.
descubrí que con la vida que yo llevaba, con lo que yo tenía, solo había muerte. Y por eso lo tengo ahora todo eso por basura. ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero ahora? Es decir, mi voluntad ahora funciona también, pero es una voluntad que quiere la justicia de Dios, fíjate. Y quiere ser hallado no teniendo nada más que la justicia de Dios. Y ahora podemos decir, Pablo, ¿cómo te ha salido eso a ti? Porque me han redimido, porque me han salvado, porque me han rescatado de mi vana manera de vivir. Y por eso yo ahora puedo querer la justicia de Dios. Yo estaba engañado totalmente porque yo pensaba que esa justicia mía era la de Dios. Y ahora resulta que no era la de Dios, que esa justicia mía era mi condenación. Y cuando Dios me hace ver la realidad, pues me veo muerto. Pero solo me puedo ver muerto porque Él me ha dado vida. Y por eso el creyente, tenga más conocimiento o menos, sabe que está en una nueva situación, que su percepción de Dios, su esperanza, su consuelo, su paz, su anhelo, es ya otro, que quizá no sepa ni siquiera explicar muy bien. Es que cada uno tiene su circunstancia. Bueno, pues aquí vamos. Oye, estás en obediencia para uno, para muerte y en otro para vida, ¿vale? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, libres, ¿qué libertad tenéis? El libre albedrío, la decisión con la cual se quiere controlar a Dios. Siervos del pecado, tú. Y es que no hay otro sitio, que esto es asombroso. Oye, que quieren tener una libertad asombrosa, pues siervos del pecado, dice. Sin embargo, vosotros que eréis siervos del pecado, porque de ahí nos ha sacado el Señor, todos somos iguales, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina tendría que estudiarse bastante. Bueno, es la realidad de la explicación que Dios da con su propia palabra, de su propia palabra. Es la revelación que Dios da con la Escritura de lo que la Escritura dice. Y por eso nosotros es que estamos contentos. Podemos decir, a ver, cuidado con estos que usan mucho la ley, Cuando la ley dice no matarás, ¡oh, qué bien! Santidad, santidad. Lo que te está diciendo es miserable. Que te tengo que decir no mates. Y que con esta mi ley voy a refrenar eso. Porque tu corazón mata. De tu corazón solo sale matar. Por lo tanto, eso hemos aprendido. Fíjate, en la propia Escritura ahora sabemos que nos dice que con la ley que dice no matarás, el Señor está diciendo, miserable, que tu corazón, lo que tú puedes ofrecer es matar, de muchas maneras. Ah, vale, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando Dios te dice, honrarás a tu padre y a tu madre, te está diciendo que eres un miserable, que no honras a tu padre y a tu madre. Y eso el apóstol Pablo lo pone como la señal de la desnaturalización. Junto a los LGTBI, vaya, junto a los que rompen el proceso natural, los que están contra natura, pues aborrecer a padre y a madre es contra natura. Y por eso yo te digo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y como ese otros, no hurtarás. ¿Por qué tenemos el mandamiento no hurtarás? Pues ahora por la propia Escritura sabemos que ese mandamiento está porque nuestro corazón es sujeto al que es ladrón y lo único que sale de nosotros es el hurto. Y Cristo ya lo explica, oye, lávate las manos lo que quieras, pero el corazón está ahí sucio y del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios y todo eso.
Y si tú me quieres decir todavía, bueno, vale, eso con la gente, pero con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Queremos más que eso? Pues ahora con la Escritura podemos decir, es que Dios cuando le da eso a su pueblo, lo que le está diciendo a su pueblo, eres un miserable, estás desnudo, no tienes donde agarrarte, eres una piltrafa, eres un muladar, y yo te tengo que decir que me honres y que no tengas dioses ajenos delante de mí, porque tu corazón produce rebelión contra mí y multitud de dioses. Por lo tanto, fíjate, la ley ahora la vemos de esta manera. ¿Pero por qué la vemos de esta manera? Porque hemos sido sacados de su poder, porque hemos sido sacados de la esclavitud de nuestra voluntad, porque hemos sido sacados de la oscuridad. Y ahora, aunque estemos muy chafadillos, como dice Isaías, aunque estemos muy apurados, en fin, veremos, nuestra vida será como la luz del mediodía. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Nuestra vida, la vida de esta congregación tan chiquituja, es como la luz del mediodía. Porque hemos sido liberados de las obediencias y hemos sido instalados en la libertad. El lema de nuestra iglesia, que lo pone, en la página web me sale, firmes en la libertad. Siempre. Que hemos de servir, que hemos de obedecer, sí, a Dios. Y sirviéndole a Él, colaboraremos con los hombres. Pero nunca a los hombres para de esa manera que ellos nos digan que estamos sirviendo a Dios, porque ellos nunca nos van a decir la verdad. A esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta es la forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Nosotros, por la misericordia del Señor. Pero ¿cuántos millones esta forma de doctrina la tienen por herejía? Y la tienen por cosas, en fin, incalificables. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vaya, fíjate, al final. Ahora resulta que nosotros somos siervos de la justicia. Nosotros que no queremos la justicia de la ley, con Pablo, que consideramos eso por nuestra situación basura, muerte, ahora resulta que hemos sido hechos siervos de la justicia. Y el niño pequeñajo también, hijo, que esto es de gracia, que esto es de misericordia. ¿Puede el Señor tener misericordia con ese niño, esa niña chiquitujo de medio año? Pues claro, o tú le vas a impedir que el Señor tenga misericordia y que solo pueda tenerla cuando esa persona haga no sé qué, cuando esa persona decida aceptar la misericordia. Es que esto es, vamos, esto es para, iba a decir, para repartir gorrazos, y es así. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Oye, que antes estabais trabajando muy a gustos, pues ahora trabajar también, pero sabiendo que habéis sido hechos libres y que ahora vuestra libertad es servir al Señor. Porque dice de esta manera, presentad vuestros miembros, claro, como un sacrificio. Ahora tenemos la realidad de que ya no pertenecemos a lo carnal, a lo que es muerte, a lo que es condenación. Ahora tenemos una nueva situación y ahí vivimos. Y ahora nuestra vida pues se manifiesta así, como hijos de luz. Así que, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, santos, santitos, promotores de santificaciones, Iglesia de Roma y las hermanas evangélicas que hablan de una santidad basada en obediencia a códigos o ritos.
Mira lo que dice aquí nuestro Pablo. Realmente vuestros miembros están presentados, para la inmundicia. Que santidad no es eso, ¿eh? Inmundicia suena bastante distinto de santidad. Inmundicia, oye. Iniquidad, pero si eso es la negación de la ley. El hombre inicuo, contrario a la ley, sin ley. De manera que me habéis estado engañando, que vuestros cultos de santidad eran de inmundicia y de iniquidad, ¿o no? ¿O no? ¿No has visto a la Iglesia de Roma? Sus santificaciones, no las has visto, hijo. Que su élite santificada requiere como paso imprescindible el celibato. ¿Prohibirán casarse? ¿Miserables? ¿Eso es lo que me traéis como santificación? Nuestro buen Calvino dice, es que estos son un desastre, porque al proponer eso, matan a la comunidad. Y es evidente. Oye, como todo el mundo fuera así, al final no había niños. Como en el Vaticano, oye, que no hay niños, ¿eh? Es algo más miserable que ver la comunidad en la cúspide y no hay ni un niño que llore por allí. Es que eso no es miserable, no es claro. Pues hijo, clarito lo tenemos. Para inmundicia y a la iniquidad, a eso. Así ahora, nosotros, fíjate tú, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjate, nosotros que no queremos, se nos ha dado. Bueno, que no queremos, que no estamos en esa órbita. Para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres, claro, erais libres acerca de la justicia. ¿En qué sentido libres? No que no tuviéramos obligación, sino que estábamos en un sitio y la justicia estaba en otro. Curioso, ¿eh? Los siervos del pecado estaban ahí, dice Pablo, pero ahí está la ley, ahí están los ritos, ahí están los mandamientos expresados en ordenanzas, ahí está el código de condenación. Y ahora, en Cristo Jesús, habiendo sido hechos libres de eso, hemos sido puestos en la libertad del servicio al Redentor. Y eso es la justicia, ¿o no? ¿O no? Y ahora estamos así. Erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Que nos avergonzamos tú? ¿Que nos avergonzamos? Esto es algo sorprendente. Hay una expresión en uno de los profetas que dice, cuando el Señor os haga ver la realidad, eso que tenéis tan glorioso, lo quitaréis de vuestra mano como trapos de inmundicia. Porque realmente lo echaréis fuera, porque vosotros pensabais que teníais la gloria, la santificación, el ver la sociedad a Cristo en vosotros. Vamos, todo lo que se dice en las reuniones evangélicas de esta de lo mejorcito que quieran presentarse. Pero cuando Dios, como a nosotros, en esta congregación, os haga ver la realidad, expulsaréis eso como trapos de inmundicia, es decir, porque esos eran trapos de menstruación. Teníais eso en vuestra mano y pensabais que tenéis la gloria. Y lo echaríais fuera. ¿De las cuales cosas ahora os avergonzáis? Pues sí, nos avergonzamos. Porque nos avergonzamos de nosotros mismos, de lo que produce nuestra carne, de lo que produce nuestra voluntad. Pues claro que sí, o te vas a alegrar de lo que es la carne. Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjate tú, al final tú, que esta iglesia lo tiene. Ahora lo tenemos. Esto es asombroso. Habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¡Hala! Tantos que estos buscando la santificación por aquí, por allá. Mira, hermano, de esta manera o de aquella otra. Obedécenos de esta manera o de aquella otra. Y nosotros que decimos, no, vamos a ser libres. Y no vamos a estar sometidos a los hombres. No os sometáis a los hombres. Porque todo aquel que quiere agradar o que quiere someteros, ese presume de la carne y ese querrá que hagáis las cosas que ellos mandan. Esto suena. Pues ahora nosotros, fíjate, que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y eso es inapelable. Eso es algo que no se puede quitar. Eso es permanente. En eso estaremos siempre perseverantes, porque nadie nos puede arrebatar de ese sitio donde hemos sido puestos, porque es el sitio de la persona y la obra del Redentor. Es la propia cruz, y en Él hemos muerto, y con Él hemos muerto a todo lo nuestro, que era muerte, y de ahí luego hemos sido rescatados, también rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra voluntad corrupta. Y ahora, en nuestra transformación, queremos, buscamos, nos alegramos, nos gozamos y somos más que vencedores. ¿Y los otros, que no se avergüenzan de sus obras? ¿Impíos? ¿Inicuos? Y lo que dice al final el texto, muertos. De ahí nos ha sacado nuestro Dios y por eso en Él nos alegramos. Y por eso explicamos la Escritura como la Escritura se explica para las cosas reveladas en las Escrituras. Amén.